es a hacer sopa y cómo se contextualiza en Cuba. ¿Se ocurre este fenómeno en el mundo artístico? A ver, primero, hacer sopa es un término cubano. Vamos a estar claros, o sea, no hay una teoría de la sopa en el arte, por lo menos que yo conozco, una teoría mundial, internacional, que acuñe el término. Yo creo que es un término cubano que se ha intronizado en las distintas manifestaciones del arte cubano, sobre todo a partir de los años 90, el periodo especial para acá, y más que por motivo del periodo especial, porque nosotros acostumbramos a achacárselo todo al periodo especial, yo creo que más que eso, que potenció el hecho de hacer sopa no solo en el arte, sino en muchas otras cosas, es un fenómeno, yo creo, que nace con el auge del turismo en Cuba, fundamentalmente. ¿Cómo definirías hacer sopa? Hacer sopa en el arte no es más que lucrar despiadadamente con cualquier manifestación del arte. Me explico, o sea, es hacer arte por el arte, sin un acabado, sin una visión realmente consciente del hecho artístico, y comercializar eso. O sea, eso funciona mucho, por ejemplo, fundamentalmente, como te decía, en el turismo, y específicamente se da mucho en las artes plásticas y en la música, sobre todo. En serie de lo mismo. Si tú ves ese cuadro, el tipo lo vendió y mañana lo hizo a sí mismo, y el pasado lo volvió a hacer a sí mismo. Y en el caso de la música es los mismos temas, como si la música cubana nada más que fuera el cuarto de Tula, el chan chan y otra cosa, cualquiera. O sea, en los últimos tiempos, por ejemplo, han proliferado en Cuba, sobre todo en las ciudades de más auge del turismo, aquellas llamadas galerías taller, que algunas trabajan muy bien y están incluso prestigiadas por los mejores artistas plásticos del país, pero no sucede así con la generalidad de ellas. O sea, en cualquier lugar tú te encuentras un local, supuestamente una galería taller, o una galería, o sencillamente no es ni galería, o sea, un local ahí abierto, sin ningún estatus legal, que vende cualquier cosa. Y generalmente eso que vende artísticamente es muy malo, de muy fácil hechura, de cosas muy manidas, en fin. En las artes plásticas eso se justifica también, sobre todo por movimientos que siempre ha habido en Cuba, de primitivistas, de gente de artistas que no pasaron escuela, y mucha gente por supuesto se ha adueñado de eso. Es un país en que todo el mundo es artista, o en el que hay no sé cuántos miles de artistas formados por la academia o no, pues todo el mundo se siente con la potestad o con el nivel de hacer una obra de arte, y además se siente con el derecho de comercializarla. Y en el caso de la música, aunque es menos burdo, diría yo, porque si bien también este es un país que, como se dice, tú le das una patada a una lata y sale un músico, no es tan burdo como en las artes plásticas. O sea, yo sí pienso que el que hace música casi siempre sabe un poquito más de hacer música de lo que puede saber alguien que se cree que es artista plástico. Pero igual, o sea, es sobre todo utilizar los géneros cubanos de la trova tradicional en demasía, a veces no hacerle ni arreglo, y lucrar con ellos. O lo que vemos constantemente por ahí cuando pasamos por los centros históricos, por ejemplo, que donde quiera hay un viejito con una guitarra, que puede parecer una escena muy natural, muy llamativa, sobre todo para la foto de los turistas. Sin embargo, cuando te detienes, el viejito no está cantando porque está cantando, ni porque esa sea su naturaleza, ni porque está ahí como parte del paisaje, sino que el tipo lo que está haciendo es cantando, pero al mismo tiempo tiene un sombrerito para que tú le eches algo. Eso también es hacer sopa. O sea, fundamentalmente en esas dos manifestaciones es donde más se ve. ¿Qué me dices del papel protagónico que hasta cierto punto han tomado los jóvenes en este fenómeno?
los jóvenes, por ejemplo, según nuestras indagaciones de algunas escuelas de arte, para pagar alquileres, para vivir en La Habana, por ejemplo, acuden a las ferias y venden, sobre todo en artes plásticas, este tipo de pinturas. Y en el caso de la música, pues las nuevas tecnologías han ayudado un poco a que sea mucho más fácil hacer una música comercial, más fácil de distribuir, entre comillas, más fácil de vender. A ver, lo que pasa también es que la propia situación económica a veces conlleva a muchas de estas cosas, y los jóvenes sobre todo, pienso yo que en materia de arte tienen muy pocos referentes a que acudir a la hora de hacer su obra. O sea, hoy por hoy la generalidad de los jóvenes en Cuba que pretenden ser artistas no se preocupan tanto por hacer su obra como por vivir de su obra, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando tú estás en esa disyuntiva en si realmente crezco como artista o vivo el día a día, pues realmente ahí se te trocan todos los cánones y toda la perspectiva que uno pueda tener como artista. Creo que ese es un primer problema que afecta, yo diría que a todos, de manera general, pero muy específicamente a los jóvenes, que son los que no han vivido, los que no tienen nada, los que no tienen ni referentes para poder compararse, los que por lo general ven el éxito como una cosa inmediata y no como parte del trabajo, y todo eso conlleva al facilismo, a yo lograr vivir bien, tener una casa, etcétera. O sea, todas las condiciones materiales que yo necesito para desarrollar mi obra antes de haberla desarrollado. O sea, no se ve eso que se espera, no se ve como producto del trabajo, sino que algunos piensan que teniendo todo esto es que se puede trabajar. Ese es un primer pensamiento. Y por supuesto, hay otro fenómeno que tiene que ver con la migración hacia la capital como referente, digamos, primigenio de todo lo bueno, de todo lo posible, donde los sueños se pueden realizar, o hacia los centros, los lugares turísticos, Varadero, Trinidad, en fin, o sea, los lugares donde una mejor vida puede ser posible y donde también hay una mejor posibilidad para poder llegar a esa mejor vida a través del arte. Y por eso es que vemos entonces las candongas, las llamadas candongas, llenas de pseudoarte, sobre todo en las artes plásticas, pero también vendiendo cualquier cantidad de cosas en la supuesta artesanía y demás, que nunca llegan a ser arte. Por eso a veces yo me pregunto, ¿no?, si el término de sopa en el arte, o sea, el arte de hacer sopa o la sopa dentro del arte. O sea, pues para mí hay que partir del criterio primero de que eso no sea arte. O sea, hay que llegar a establecer, digamos, un paradigma de qué cosa es el verdadero arte y qué cosa es todo lo demás. Y incluso en esa diferenciación también hay que establecer diferencias intermedias, porque entonces tú puedes decir, bueno, la ACA, la Asociación de Artesanos, no, hay muy buenos artesanos que hacen obras que pueden considerarse obras de arte, pero hay mucha artesanía que están en nuestras candongas que hoy las hace cualquiera y que no es ni artesanía, ni es arte, ni es nada. O sea, es también parte del buen vivir, o no sé, a ver, hay cosas que también las condiciones de este país han facilitado, porque no es menos cierto que mientras se venda eso, la gente lo va a seguir haciendo. Y la cuestión no está en eso, porque a mí la gente me puede decir, bueno, sí, está bien, me ha pasado, o sea, incluso con amigos que conozco, con jóvenes que se dedican a eso, y con no tan jóvenes también, que me dicen, no, sí, pero a mí me ha resultado, yo lo vendo, y mientras se venda, yo lo sigo haciendo. Perfecto. Como también he conocido gente que están en desacuerdo en atacar las ilegalidades que ha generado todo este proceso de pseudoarte y de venta de pseudoarte por la libre, sin una regulación, sin una, digamos, posición legal en todo eso.
Y la pregunta no está en si es eso, el problema es que sea eso solamente. O sea, si se vende o no se vende. El problema es qué visión del arte estamos dando nosotros hoy, sobre todo para el turismo, qué visión del arte en Cuba estamos dando. O sea, el hecho no es votar a alguien o no permitirle que venda ese tipo de cosas. El hecho está en cómo nosotros potenciamos esos lugares donde se comercializa el arte, y cómo lo hacemos con verdadero arte representativo de lo que es el cubano, y no ese pseudo arte que está pululando hoy en todas partes y que en realidad también es la única opción que tiene, hablando del turismo, que tiene el turista a la hora de comprar un souvenir en Cuba, por lo general. Y porque las diferencias de precio también establecen ahí la diferenciación. O sea, hoy un turista medio que viene a Cuba es un turista pobre. Eso las estadísticas del turismo lo deben tener claro. O sea, el turista que viene a Cuba por lo general es un tipo que se mete el año ahorrando, que viene a Cuba porque es uno de los lugares más baratos o porque viene por intereses muy marcados, y a la hora de comprar un souvenir, por supuesto, compra lo más barato que encuentra, que son estas cosas, estas artesanías, estas cosas que se venden. Como si un cubano fuera a París, compraría la Torrecita Eiffel, que es lo que lo distingue, y lo venden muy barato ahí al pie de la torre. Ajá. Eso por un lado. Y por otra parte, a la hora de enfrentarse un turista de este nivel a un verdadero arte, o sea, a comprar una verdadera pieza de arte en Cuba, tiene que pensarlo 2 o 3 veces, porque los verdaderos artistas sí tienen muy bien diferenciado desde el punto de vista de precio su obra con lo que venden los demás. Y entonces tiene que ser un tipo muy conocedor, un tipo que de verdad sepa apreciar el buen arte, y ahí entra a jugar también la cultura de los que vienen, que es tan o más mala de los que están, y entonces es muy difícil a la hora de poder jerarquizar qué cosa es arte y qué no. Claro. De todas formas, ese es un fenómeno que coexiste también en la mayoría de los países. Que ahora mismo, ¿qué lugares existen donde se pueda adquirir una pintura, por ejemplo, de un joven pintor, donde pueda venderla? ¿Qué tipo de mercado existe? ¿Lo hay? No, a ver, es que los mercados son muy reducidos, la verdad. Hoy por hoy en Cuba, excepto algunas acciones que puede hacer, por ejemplo, en el caso de las artes plásticas, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, con POSDIC, por ejemplo, que hace curaduría de arte joven y que hace subasta de arte joven, pero son locaciones muy reducidas, locaciones donde están expertos, donde están personas que realmente les interese eso, y donde realmente el mercado del arte como cosa, digamos, macro, no existe. O sea, existe de manera muy reducida. A 2 o 3 personas, 2 o 3 estudiosos del arte, 2 o 3 compradores que les interesa, y ya, y punto. Y fuera de ahí, algunos estudios o casas talleres, estoy pensando en Nelson Domínguez, Cacho, en fin, gente que está muy puntualizada en determinados lugares de la ciudad, que la gente sabe que viven ahí, o que tienen su lugar de trabajo ahí, su lugar donde comercializan ahí, y ya. Fuera de eso, cuando tú revisas el mercado del arte en Cuba a nivel macro, fondo de bienes culturales, más de lo mismo, con algunas cosas que se distinguen, no sé, las ferias de artesanía, arte en las rampas, donde te encuentras todo, te encuentras la sopa por un lado y lo que pueda no ser sopa por otro, pero de manera muy puntual, porque ni siquiera los grandes artesanos, grandes los artistas van a esos lugares tampoco, a esas grandes ferias. O sea, prefieren mantener su reducido mercado específicamente a las personas que ya conocen que él existe, que él está ahí y que él comercializa su obra perfectamente. Y por otra parte, hablando todavía de artes plásticas, el artista, el gran artista cubano, excepto algunas, o sea, salvo algunas excepciones de gente que ya está cotizado a nivel mundial, funcionan a nivel de las mismas empresas del Estado. O sea, yo te contrato en un hotel
para que tú me hagas esta ambientación y te pago. O el mismo Consejo de las Artes Plásticas le compra una obra a un determinado artista que sabe que tiene valor para su colección privada. O sea, es una manera también inteligente del Estado de invertir ese dinero en una buena obra. Pero lejos de eso, no hay un mercado del arte en Cuba que pueda establecer una jerarquía entre qué es lo bueno, qué es lo malo, digamos un mercado donde todo el mundo participe o de una manera, digamos, democrática, la gente se entere de que esto es lo que vale y esto no. O sea, no se ha distinguido, no se ha jerarquizado todavía eso. Ya. ¿Ha tomado la HS algún posicionamiento o tomado alguna medida o algo así con respecto a esto del hacer sopa, sobre todo entre los jóvenes artistas? A ver, mira, yo creo que nosotros no hemos tomado una medida así per se diciendo no, vamos a tomar esta medida. Yo creo que en los propios fundamentos de la asociación está bien claro quién es el que entra a la asociación. Estamos hablando de la vanguardia artística joven y por supuesto se supone que en determinado momento tú eres parte de esa membresía porque eres buen artista. Ahora, esto no tampoco nos exime de que nuestros artistas hagan sopa también, porque los hay que no son artistas, que se pasan la vida haciendo sopa y los hay artistas que también hacen sopa para vivir. Y ahí volvemos a lo que te explicaba al inicio. O sea, ya ahí entra la dicotomía en si yo realmente hago buen arte o si yo vivo diariamente. Entonces es muy difícil. Hay muy buenos artistas hoy que también hacen sopa, o sea, que hacen sus trabajitos menores, que venden muy fácilmente y que eso les permite también poder vivir una vida normal y poder también mantenerse comprando sus materiales para hacer su obra. Eso también pasa. Entonces, la posición que ha tomado la asociación es muy sencilla, está en su propio estatuto y reglamento. Nosotros aglutinamos la vanguardia de los artistas jóvenes cubanos. Hasta ahí. De ahí para allá ya es algo muy personal de cada artista.